de la cooperación científica de la Embajada de Francia desde el inicio del año y de forma de profesión soy investigador en bioclimatología en el IRD, así que conozco la institución, la problemática. Y antes de todo quiero disculparme por no poder estar con ustedes, pero es un asunto bastante importante que cual supo este fin de semana y no puedo estar con ustedes esta tarde, pero volveré mañana. No, lo que quiero hacer muy brevemente es, digamos, describir un poco el paisaje de las colaboraciones entre Francia y México, entre Europa y México, y también sobre el cambio climático, a partir de un análisis que me parece no es suficiente, pero con datos bastante pertinentes de la coproducción científica. Sé que ha analizado las colaboraciones científicas a partir de un análisis cuantitativo de los artículos científicos escritos entre México y los otros países, y terminaré por sobre el cambio climático. Mi base de datos es el Web of Science, que es la base de datos utilizados por muchos sobre saber un poco cuál es la producción científica que existe producida por cada uno de los países. Es tengo la siguiente, si antes, rápidamente, no es un método utilizado por muchas revistas actualmente para saber un poco cuál es la dinámica, la cantidad de colaboraciones que existen. Es una base exhaustiva y confiable de método de análisis. Lo que he utilizado es la base de datos, dos bases de datos, uno que se llama el All Database, que representa más o menos 30.000 revistas, más de 100.000 libros didácticos y de congresos, y que está basado sobre la Core Collection de Web of Science, sobre las 15.000 más revistas en el mundo, sobre la base de datos Cielo, que es una base de datos sobre todo de producción en español y en portugués, que es en Open Data, sobre Medline, que es la base de datos de medicina de Estados Unidos, y el total son más de 16.000 journales y más de 100.000 libros. Pero esta base de datos tiene un fallo, una falencia, es que no registra la producción, la gran parte de la producción científica en ciencias humanas o sociales, ¿no? Que se hace no en revistas, pero se hacen muchos libros y mucha producción que existe entre Europa y América Latina no se hace en inglés, que se hace en otro idioma. Que cuando utilizamos Cielo está en una parte, pero no hay que encontrar que, bueno, he hecho eso cuando he llegado, sé que hace algunos 2-3 meses, porque realmente hay que ver de qué manera se puede complementar con los debates de ciencias humanas y sociales. Siguiente, eso muy rápidamente es la evolución de la producción científica en México. Con el database pasamos de 2006 de 26.900 artículos a 42.000. La bajada de 2015 es que no está registrado todos los de 2015 que siguen saliendo, pero digamos es un aumento de 60% en 10 años, y es un aumento de 30% en los últimos años con el Web of Science y con la revista indexada. Siguiente, bueno, sí, perdón, volvés antes. La mayoría de los artículos es medicina, biología, ciencias de ingeniería física, agronomía, ciencias humanas, sociales y matemática. Y el primer productor es la UNAM, seguido por los centros del CONACYT y el IPN. Siguiente. Lo que he hecho mostrar es un poco comparando un poco entre los diferentes países europeos, Alemania, Francia, España, Inglaterra. Sí, por supuesto que hay una diferencia bastante importante con otros países, pero sí hacemos el total en Alemania 350.000 investigadores, en Francia 250.000, Estados Unidos está más allá porque tiene más de 1 millón de investigadores, y si hacemos con México 25.000 investigadores en el SNI, llegamos a la misma producción, más los que se definen como investigadores en México producen como los otros países. Solamente hay una diferencia de 1 a 10 en lo que son realmente investigadores. Y un aumento permanente. Siguiente.
Eso es ver, porque era un poco para demostrar que las coproducciones científicas, 25-30% es con Estados Unidos, 12% con España, y después Francia es el tercero, después Alemania, Inglaterra, Canadá, Brasil e Italia. Sé que lo que es interesante en México es que más del 60% de la producción científica es internacional. Y 30% más, entre Canadá y Estados Unidos son 30% y el total de Europa son 20%. Siguiente. Bueno, es un mapa para ver un poco dónde están los puntos de copublicaciones entre los diferentes países del mundo. Estados Unidos, pues, es una concentración con muchos países de Europa. Siguiente, a la de hoy. Eso es un poco la dinámica que quiso mostrar entre las copublicaciones. Entre 2006 y 2015 ya pasamos a la Core Collection, son solamente las 16.000 mejores revistas, porque es donde más se puede analizar los datos de manera cuantitativa. Ahí vemos que España, todos los países, sobre todo España, los 10 últimos años han aumentado mucho su producción científica. Por los otros países también, así que si México produce cada vez más, México produce cada vez más por los países europeos. Así que es momento de 20, 30, 40%. Eso es para demostrar que hay cada país. Normalmente hay una tendencia muy marcada en las disciplinas con las cuales se hacen publicaciones científicas. Vemos que sí, en Estados Unidos hay una predominancia de medicina y biología. Muchos países europeos, ellos están más, como Francia, Inglaterra y Alemania, están dando un impacto mucho más importante en la producción en física y en ciencias del ingenio. Y vemos que España y México tienen un poco las mismas tendencias a tener una repartición más equilibrada en los diferentes grandes dominios científicos. Siguiente. Eso es que yo cuando quise estudiar un poco, analizar las relaciones entre Francia y México en las publicaciones científicas, que vemos que más de la mitad se hacen con Estados Unidos, 30% con Alemania, 25% con Inglaterra, 20% con Italia. Así que realmente estamos en una dimensión totalmente global de la producción científica internacional. Cuando hablamos de publicaciones científicas entre Francia y México, se hace en el marco de publicaciones con todos los otros países, ¿no? Eso lo vemos con el aumento casi de esos 10 últimos años, y el tema del cambio climático es bien significativo en eso. Las publicaciones no se hacen entre dos países, ni en un país ni dos, se hacen entre 4 y 5 países. Siguiente. Por eso podemos un poco cuáles eran las principales instituciones que trabajaban, que participaban en la copublicaciones científicas entre Francia y México. Es el CNRS, la UNAM, por supuesto, el Cinvestav, el CEA, la Universidad de Lyon, y hay Sorbonne Université y también Pierre-Marie Curie. Siguiente. Eso he hecho después, he hecho hace 2-3 días sobre el cambio climático. Quise ver sobre el database, digamos, en los 20 últimos años, México ha producido 5.200 artículos sobre el cambio climático. Representa más o menos 2 a 3% no más de las publicaciones científicas. Tampoco, a pesar de ser una problemática mayor, no tiene tanta importancia a nivel de programas científicos, ¿no? Si vemos, México en el tema del cambio climático publica de manera prioritaria y predominante con Estados Unidos. Son 40% de los artículos se hacen con Estados Unidos. Y cuando pasamos en los niveles de los otros países europeos, bajamos a 5%, 4%, y Francia solamente 171, pero vemos que Italia está a 140, España 278. Si quisiera las otras disciplinas, estamos digamos, con participación de Europa más de 10-15%. Sobre el cambio climático realmente hay una predominancia de las alianzas entre Estados Unidos y México sobre esa temática. Y los temas son más con un enfoque más, digamos, al inicio ecológico, digamos, una visión global, que realmente los trabajos de metodología son, porque vemos que predomina environmental science, ecology, planetary science, y después llega la meteorología. No es simplemente la comprensión del clima, pero lo que se hace sobre todo es el impacto sobre el medio ambiente.
Alors, si pasamos después las 10, 15.000 mejores revistas, vemos que bajamos a 2.700 artículos, por eso mismo tengo que, ahí tengo más datos, son 2% del total de las publicaciones científicas de México, cuando la física es 12%, las ciencias del ingeniero son 10%. ¿no? Lo que es interesante de ver es que si sacamos los principales países europeos y Canadá y Australia, México es un país que, a pesar de representar un poco porcentaje, pues el quinto país que produce más, digamos, el grande hemisferio sur de producción científica sobre cambio climático. Es decir, que hay China, India, Brasil, South Africa y México. Es que la producción es importante, es que el fenómeno de no que sea un porcentaje pequeño de la producción científica total de México es para todos los países es igual. Después se le puede igual. La cosa que es impresionante también en los datos es que vemos que la UNAM produce la mitad de los artículos en las grandes revistas sobre cambio climático. Y después IPN llega solamente a 142, pero después vemos como hay centros que son muy especializados, como el CICES, que es un centro del CONACYT, porque es el tercero en producir en cambio climático. Por una Baja California, como si el cambio climático a nivel regional sería sobre todo de Baja California. Probablemente la UNAM tiene un peso más que mayor sobre la producción científica sobre el cambio climático. El colegio de postgraduados, porque hay el tema del impacto sobre la cultura está bien estudiado, analizado acá. Siguiente. Alors eso veo, Core Collection, 20 años entre Francia y México, solamente 125 artículos, es decir que no hay las ciencias humanas, pero realmente no es mucho, quiero decir que realmente me parece muy bien, no solamente porque la problemática global del cambio climático nos obliga a estar todos juntos, a trabajar, porque la ciencia no vamos a poder entender todos los mecanismos del cambio climático y sus impactos si no tenemos una visión global. Pero realmente yo pienso que hay que mejorar mucho las colaboraciones científicas entre México y Europa, entre Francia y México, sobre lo de la temática de los cambios climáticos. Ahora vemos CNRS 68, UNAM 50 y IRD 43. O cuando vemos los datos de 2012, estamos a 10, 2015, 29, podemos pensar que la dinámica es muy positiva, pero no solamente hay que multiplicar por 3, hay que multiplicar por 15 o 20, yo pienso, nuestras relaciones científicas sobre esta problemática. Siguiente. No, eso para un poco los temas de cuáles son los países que más producían en los cambios climáticos en el total. Puedes ir a la siguiente. En Francia es el CNRS. Bueno, para decir que aquí tenemos representantes del CNRS, del Museo Mundial IRD, que realmente que sobre cambio climático son las instituciones que más publican en Francia. Es el CNRS desde lejos, pero después el IRD, el CEA, el INRA y el PMC, que tenemos las mejores fuerzas que hay en Francia, que son representadas acá para realmente desarrollar nuevos proyectos de cambio climático con México. Siguiente, pienso que es la última. Eso es. No eran las conclusiones generales. La producción científica en crecimiento de México, 60% 10 años, los 20% en 3 años. La UNAM con la CITIPN, 60% en copublicación, un aumento con países europeos, un papel mayor con los Estados Unidos. Y también pasando a nivel de cambio climático, una coproducción científica todavía menor, necesita de desarrollar más las colaboraciones, necesita de los desafíos globales que imponen un enfoque global. Y hemos visto hay potencialidad científica muy importante en México en el tema, muy importante en Francia, se ve muy bien con la producción científica y con el IRD, l'OIRC y esa universidad. Y realmente hay que apoyarnos sobre eso para trabajar cada vez más juntos. Gracias. Merci Jean. Merci. Bon,